A ustedes los influyeron muchísimo los spots de campaña en este tiempo. Lizo Sánchez, buenas noches. Rafa Pérez Gay. Buenas Pues noches. ya llegamos al final. Ya, mañana no podemos hablar de esto. Bueno, sí podríamos hablar de esto. Nosotros tenemos la libertad, pero ya no va a ser tema, no pueden hablar. Afortunadamente. ¿Cómo resumes estos largos 6 meses y medio? Larguísimos 6 meses y medio, y yo creo que hablamos por la gran mayoría de la gente. Estamos particularmente cansados, sobre todo de la guerra de spots. Fue una campaña muy cansada, muy agobiante, con poco contenido, ciertamente aburrida en lo que tenía que ver con realmente diferenciar por ideas a unos y a otros. Es una campaña que nos dejó muchas cosas que desear, algunas buenas lecciones, como nos llevamos el tema de los debates, por ejemplo. Yo creo que el periodo intercampañas y las precampañas, esas nos podríamos despedir de ellas, lo mismo que la guerra de los spots. Pero bueno, en general, una campaña que primero se nos vendió que era una elección de tercios, luego se nos vendió que era una elección a dos, una campaña que termina siendo, pues al final del día, la pelea por el segundo lugar, con un primer lugar en realidad bastante cantado, y que refleja, sobre todo en los cierres que veíamos ahora en la nota, pues mucho la estructura de quienes fueron impulsados como candidatos, las personalidades de quienes quedaron adentro de las candidaturas. Un López Obrador que hoy hace una verbena popular y habla sobre los detalles y las formas de su presidencia, mientras que Anaya es la primera vez que lo vimos formalmente llamándole a su militancia, hablando realmente, conectando, mostrando emoción en el último día que podía hacerlo, y un Mid que aprovechó para de 80 formas de gris mencionar a López Obrador en su discurso para diferenciarse de él, sin decir nada relativamente nuevo, más que las elecciones se ganan con estructura y que hay que cuidar el legado histórico del partido, que por cierto no es su partido. Así es. Es curioso, dice, aburridas, y acabamos que la mayor batalla fue por el segundo lugar, Rafa, ¿no? Extrañas elecciones, Bueno, sí, coincido con Lisa, un largo proceso electoral en donde las precampañas no fueron precampañas sino campañas, la intercampaña no era intercampaña y la campaña era como una especie de post-campaña. En las notas que nos presentas, la espotización verdaderamente brutal y salvaje a la que fuimos sometidos me parece realmente inhumana, excesiva, y debería pronto revisarse esta forma de la ley electoral. Probablemente hay algo interesante que cambió en estas campañas, es decir, el conjunto de lo que conocíamos como partidos políticos cambió definitivamente. Es decir, ya no hay más PRI, PAN, PRD, los ejes, ¿no? Ha cambiado, creo, y saldremos muy probablemente la semana que entra a charlar de esto. Habrá un partido hegemónico que será Morena, y se inicia un nuevo periodo en los cuales los partidos se van a comportar y van a unirse de otras formas. Un largo proceso electoral en el cual siempre hubo un puntero claro, que fue Andrés Manuel López Obrador, quien se sostuvo con 2 o 3 ideas durante toda su campaña: una lucha por el segundo lugar, una embestida realmente, creo yo, grave y preocupante sobre Ricardo Anaya, usando a las instituciones, y un candidato Mid que es en el gabinete un muy interesante funcionario político, pero en el estrado es un desastre, conecta poco, y me parece que está en este momento, y vimos en las encuestas de hoy, me parece que haríamos un vaticinio estrafalario si decimos que hay prácticamente un ganador. Esperaremos, como dijo Lorenzo Córdoba, a las 10 o a las 11 de la noche del domingo, pero es claro que López Obrador va adelante, de modo que nos quedará pronto hablar de qué es lo que viene con López Obrador y si esta avalancha que viene podrá tener algún tipo de contrapesos. Me parece que será entonces la hora de las instituciones y la hora de unos medios críticos y responsables para analizar lo que ocurrirá en el nuevo gobierno. Algo así, porque sí vamos a vivir una avalancha, ¿eh? Sí, yo retomando un poco lo que dices, Rafa, me quedo también con esta reconfiguración de los partidos, con la reconfiguración ideológica que eso significa. México va a quedar ahora pues más bien repartido entre una especie de izquierda que en realidad se alió con una derecha confesional versus la desaparición completa del partido tradicional de izquierda que fue el PRD, donde en el frente se desdibujó al grado en el que el frente mayoritariamente tiene candidaturas del PAN, con una imagen
imagen muy del PAN, que también se vio muy reflejado al final en el cierre de campaña de Anaya, que más bien reconoce a Movimiento Ciudadano antes que reconocer al PRD. Y eso va a ser también interesante, el surgimiento de Movimiento Ciudadano ya no como un partido satélite, sino como una fuerza política interesante, con posiciones las más progresistas desde mi punto de vista, que será también muy interesante ver cuál es esa interacción entre ideas verdaderamente liberales, verdaderamente progresistas, con sustento, que no son la misma cantaleta de las 2 o 3 ideas que se aprendió Andrés Manuel, pero sí creo que con un gobierno de Andrés que va a presentar retos en sí mismos en términos de abarcar la administración pública de la que será responsable, ¿no? Y al mismo tiempo mantener el programa de gobierno que prometió. Pero ahora, Rafa, interesante porque hemos hablado de todos los partidos, pero pareciera que no hablamos del partido que hoy gobierna. Y ese partido va a tener que hacer algo, porque va a quedar muy chiquito. Sí. Es el partido que hoy gobierna. Bueno, hemos charlado incluso aquí. Sí, no, a mí me parece que viene lo que está ocurriendo es realmente la catástrofe priista. Va a perder prácticamente todos los estados, va a tener, no sé, 70 diputados, 60, más o menos, menos. o quizás menos de 70, y podría convertirse en lo que conocimos como el priismo, como el carro completo, como el partido que todo lo arrasaba. Puede quedar como un partido muy pequeño que se mostrará en el momento en el que sí gana Andrés Manuel López Obrador. Una parte de ese partido, que de hecho ya está ocurriendo, va a desplazarse hacia esta, que describe muy bien Lisa, hacia esta especie de izquierda unida con un partido confesional y ahora con un priismo a la antigua, un priismo que podría ser un priismo que regresa. Yo digo que es el hombre de la regresión, he dicho que es Andrés Manuel López Obrador, lo veremos. Algo más sobre este proceso electoral que me parece muy grave, que es, y ya lo has dicho en este momento, la violencia. La violencia marca este proceso electoral, no lo marca tanto lo que, bueno, sí, lo que estamos diciendo, hay un puntero, etcétera, pero la violencia es por primera vez en la historia moderna del país algo que define este proceso, y es muy grave, y a eso tendrán que enfrentarse quienes gobiernen México. El primer reto de quienes ganen. Y que también es parte de la reconfiguración de la distribución del poder. El primer reto de quienes ganen en gobernaturas, en presidencias municipales, alcaldías, en gobierno federal. Ese es el reto. Lisa, un placer como siempre. Nos vemos el domingo, por cierto. Nos vemos el domingo, aquí, claro. en esta mesa. Rafa, mil gracias. Luego. Muy buenas noches.